Amigos, es una presentación de Tigo. Muy buenas fiestas, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo están, señores? La Peña entre amigos nuevamente en la Semana de la Amistad. Muy grande y poderoso abrazo a toda la gente que nos están viendo en este momento. Marcos. Mi compadre, muy feliz porque festejamos el mes de la Semana de la Amistad. Y pienso que entre amigos rinde culto a la amistad por el nombre mismo de Entre Amigos que nos une con los colegas. Y tenemos que agradecer a toda la gran audiencia por la preferencia que nos dio en todo este tiempo. Y realmente feliz de compartir la 7ª temporada, mi querido compadre. Conozco esa foto con mi compadre en Cosquín 1977, en el escenario Atahualpa Yupanqui. Pudimos cantar en el escenario mayor, realmente. Sí, me acuerdo. Qué feliz, mi compadre. En representación del Festival del Lago de Pacaraí. Sí, señor. Ah, eso fue en Madrid. Rolando Ojeda, Juan Cancio Barreto, Nicolás Caballero. Hablando de amistad, un rato largo de amistad con los colegas y los compañeros. Qué lindo, ¿eh? Rodrigo, gracias. Patito, dame un poco ¿cómo se llama el dibujo de la Cruzada Mundial de la Amistad? El banner. El banner de un gamachete. La pecha. Ahí está. Cruzada Mundial de la Amistad, celebraciones por la semana y Día de la Amistad. Esta fue una gran iniciativa, orgullo hoy día en todo el mundo. Es de un paraguayo, de doctor Artemio Ramón Bracho, que su eslogan siempre fue por un mundo mejor y más humano. Felicidades, doctor Artemio Bracho, de la Peña Entre Amigos. Un abrazo grande para vos, mi coronel. Mi jefe. Jefe, güey. A ver, creció nomás, mi compadre. Sí, señor. El grupo Génesis, un lujo para nosotros. Bienvenidos, compañeros. Gracias. Sí. También los amigos del chamamé por primera vez Entre Amigos. Bienvenidos, compañeros. Gracias. Y alguien muy especial, el profesor Pedro Urián, un lujo, mi querido amigo. Bienvenido, maestro. Maestro, bienvenido. Pedrito, qué bueno. Va a estar en la Peña Entre Amigos festejando el Día de la Amistad. Sí, muy bien. Señor. ¿Por qué no comenzamos con el grupo Génesis entonces? Ya, pues. De la culta y progresista ciudad de... Luque hoy Mocoño. Luque Yaguarón. Pues Yaguarón, se ahí emboscando en Colombia. Paraguay. Ojalá yo cobre. Nada, tú no me vas a llevar. Grupo Génesis. Dame ese tipo y jalé y dame González a Emilio y a Cacereño. Fijare o carajare, ay pucuita pepocuda, y botine cuajeture, ave hacer tierra. Ando a me oye, umítete, upañura, y ya y bullo sandure, oñojero, hija bebé. O mi mío esta
pepa, ya soy mi pramo y guatevi. Nirei y potuye, mirai pini ni serete. A la ticúa la sape, creen cuando moje se que vio. Aje tú se ve, mi nagi ay la ve. Se peyucan los asabos y retundo pa' él. Uso y se le nonde, y se la pera me ova. Ya acabaré a preparar, oye voy y guatemi. Guato esa un bebé, a picuele no puja. Tu yuhan un tocarao, o yo asayo asañe. Allá no a ver se pendepe, oye mondina. Va este tipo y que pecer esa y no se andú. Maracapu, Momere y Omajea, Beisa Pesada. Y morai jumeta me opura que no mina. Así le se pia a haseu mi barendame. Aguaje y deja pena y mi coemba. Ama ei pora va oje ya peña pellara. Ya y cobeja ya guataba ya esa ya tú. Tapishama gatu vive ario y cocuaba. Amo tome y vaga ave y ojo no yugu. Buena. Fabián. Señor. O andi la de micrófono no pide bien. O a ver, da llego ahí te hemos ido y puto para la sea. Los amigos del chamamé. Marciano, a ver, mate co. Tengo buscando, ya no socio con el maquillaje no da asunto. De año poco llegué a la cuña ahí. Así me la vista cuña por poco llegué de los bares. A ver, yo la. De poco hay te se como. No, sabe pues. ¿La nueva chamamé? Los amigos del chamamé. Soñarte fue mi alegría. El sueño de una esperanza me dejaste, amada mía, y voy alegre pensando junto a tu vida y la mía. La dicha mezquina a veces los anhelos del corazón, pero confieso y te juro que sos mi único amor. Sencillo verso quiero formar mi canción para vos, mujer amada, en mis horas de ilusión. Tal vez pienso que mañana, tal vez que tenga en mis brazos, sin pensar en el fracaso de un extraño desamor. Anoche volví a soñarte dentro de mi fantasía, en una escoba de flores que en mis brazos te dormía.
realidad, soñarte fue mi alegría. Luis, vaya a ver algo música. Soñarte fue mi alegría. Soñarte fue mi alegría. Los hermanos Cardoso. Sí, señor. Así. De mi hace Usted cantaba, la sedúo y te acuerdas dónde hay hoy Marco. Y mi hermano, Eulogio Brizuela. O pura gente. Cantor de chamamé. Cantor de chamamé. ¿Cuál es el repertorio? Menes 20 vino boreco. Robe Isleta, Sí. los jóvenes, Lugones. Lugones. San Martín 2. San Martín 2, Pozo del Tigre. Ñacajatay, Brizuela. Ahora imitar usuro, ahora lo pura geo. Marco, ¿dónde hay? No, manápico. Un abrazo grande por el Día de la Amistad, mi querida primera voz, Eulogio Brizuela. Un abrazo para vos, tu segunda voz de medio pelo, Juan Cancio Barreto. Soñarte fue mi alegría. Fue mi alegría. Pedrito. Maestrísimo. Maravilla. Podemos hacer que un tema, Lo que quieras. Una polka. Sos puedo el hacer dueño y violín. señor O- de este momento. Le quiero hacer un recordatorio también a Jorge Lobito Martínez. Tengo mucha influencia en él. Quisiera darle un apoyo moral a la gente que le conocieron a él, ¿verdad? Quisiera tocar un tema que él escribió especialmente para piano, que se llama Juego de Niños. Adelante, Pedro.
¿Hace cuánto que hiciste este tema? Él hizo, ¿quién hizo este? Este es de Jorge Lobito. Jorge Lobito De Martínez. Lobito es. Sí, hace ya en la década Qué del 90 espectacular, hizo, sí. el, hizo los arreglos. ¿Cuánto ahí. hace que fue él? Y es un tema muy difícil de tocar, La verdad, cuesta mucho, ¿no? Sí, seguro. Hay que estudiar mucho para poder tocar el tema. ¿Con años de Virginio? Con años de dinero de ponupano, no de fumo ahí. Volvemos en un momento. Tú eres mi amigo del alma, realmente el amigo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, le presenta al señor Marcos Brizuela. Para lo siguiente, el Cóndor de los Andes, compañía. Importadora y feria permanente de vehículos, el Cóndor de los Andes. 25 años de experiencia en la importación de vehículos del Japón, con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica en todas las unidades, con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación 36 meses. Vayan al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Ucherrío. Teléfono 500-333, el Cóndor de los Andes. Juan Cancio Barreto. Excelente. Hay una noche de gala solidaria a beneficio de los niños con cáncer del Hospital de Niños Acostaño. Va a ser el 2 de agosto a las 20 horas en el Salón J. Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Lo recibimos a los que están abocados para organizar este evento solidario tan importante, que hay más de 300 criaturas que están dependiendo de las adhesiones que puedan vender esta gente. Bienvenidos, queridos amigos. Muchas gracias. Muchas muy gracias. amable. Muchas gracias por recibirnos aquí, por darnos lugar para dar a conocer a la ciudadanía y para invitarles a que nos ayuden a ayudar, ¿verdad?, con la compra de las adhesiones, para ayudar, así como dijo el señor Barreto, a los niños con cáncer del Hospital Niños de Acostaño. Es una noche de gala que van a estar los Ojeda, Grupo Generación. Es a 100.000 guaraníes la adhesión por persona. Netamente a beneficio de la Sala de Oncología del Hospital Pediátrico Niños de Acostaño. Excelente. Queríamos hacer una breve reseña, invitarle a todos para que participen en esta noche maravillosa para estos niños que van a recibir, gracias a esta noche de gala, un aporte muy importante que se basa en el sostén y en la atención integral del niño que estamos brindándole en el Hospital Pediátrico Niños de Acostaño. Además, queremos comentarles también que esa noche va a ser una noche maravillosa, una noche de mucho amor, de mucho dar, de mucho recibir. Así que les esperamos a todos para que esa noche realmente sea mágica y podamos darle a estos nuestros niños que viven el día a día con nosotros un poco más de amor, un poco más de paz, y que Dios nos proteja por siempre para que podamos seguir brindándole a ellos eso. Así que les invitamos exclusivamente a que participe con nosotros y vivan una noche maravillosa. Será el 2 de agosto nuevamente en el Banco Central del Paraguay. Están todos invitados. Ahí estaremos con ustedes también. ¿En algún lugar se puede adquirir las entradas? Sí. Las adhesiones están en venta en el mismo Hospital Pediátrico de Niños Acostaño. Se pueden solicitar al teléfono 0971-176-161, al 0981-72-85-80 y al número también de teléfono acá de la presidenta de la Asociación Mitaí, la señora Lali. 0984-151-968. También por Facebook en la página de Asociación Mitaí nos pueden hacer los pedidos y nosotros les hacemos llegar las adhesiones. Asociación Mitaí, así mismo. Así es. Excelente. Incluso estuvimos conversando antes de cámara que se le va a llevar las entradas a su hogar. No hace falta que vengan a buscar. Así de sencillo. Sí. Vamos a colaborar. Nosotros estamos seguros de eso, señor Juan Cancio, porque usted siempre ha sido una persona que nos ha dado
siempre una mano, nos ha dado siempre su amor para poder seguir trabajando con los niños. En 3 oportunidades ha estado participando con nosotros, así que conocemos de su corazón y le agradecemos por todo esto. Y nuevamente invitamos a todos para poder participar de esta noche de gala. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, vamos a escuchar música. ¿Pueden esperarnos a escuchar unas músicas? El grupo Génesis. ¿Qué cantaréis? Vamos a Ñambaputa de Nanagua, Julián Alarcón. Julián Alarcón. Nanagua. Muy bien. Buena. Este le dedicamos a Jorge y a Seferino Fernández. Son los dueños de la estancia Nanagua. Volvemos en un momento. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener Rico para mí, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe en ¿cómo? Facebook. Flavius. La gente que nos están escribiendo, pero muchísimas gracias. Nos mandaron muchas felicitaciones de Suiza, de Japón. Increíble. De Flavio Nungabio y Mayra Internet. Isa Amagashira se llaman nuestras fanáticas de Japón. Saludo grande para ella. Muy ella bien. Está en directo. A Suiza, no me acuerdo cómo se llama la ciudad. A Blanca y a Nucho Duarte, que en este momento nos están viendo. Un abrazo grande aquí de la distancia. Acá ya no hace frío, como fue el comienzo de la semana. Y ¿sabes qué? Sí, dime. Tenemos la representación exclusiva de Yamaha, Fender, que son guitarras, y la Marshall, que es los mejores amplificadores del mundo. ¿Quién lo tiene? Music Hall.
También la gran gama de productos de audio profesional. Music Hall tienen todas esas maravillas de guitarras y de amplificadores. La casa central es en Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10. Número de fax 449-946. Music Hall también en Coronel Escurra, Avenida Santa Teresa. En Villamorra, Shopping Mariscal López, planta baja también. San Lorenzo, en el Shopping San Lorenzo en el kilómetro 2. Ahí hay 1, 2, 3 locales, señores. Music Hall. ¿Marcos? Yo estoy cada día mejor con mi tío. ¿Sabes por qué, compadre? Aprendí a aprovechar al máximo cada centavo. Básicamente porque empecé a escuchar al maestro Bujo y sus consejos. Vamos a hacer un ejercicio práctico y les cuento para que ustedes también se enteren. ¿Sabían que con los paquetigos de mensajes pueden ahorrar hasta el 90%? Marcá asterisco 222 numeral opción 2 y seguí los pasos si querés saber más el tip del maestro Bujo. Encontrando el Facebook, en el Twitter, sonreí, Pucango, tenés tío Bujo. ¿Cómo va a ser Bujo? Apella. Apella Curutu, compa, ella encontró ya. Ay, qué sí. Allá, Bujo ya Curutu. Ay, se vio Michael y Poa. Sonreí, tenés tíos y digo. Los amigos del chamamé. Marciano Álvarez, Luis Ramírez y Emilio Ruiz Díaz. Espectacular. Catalino Arroyo, el coordinador. Amóyeme. Los coordinados. Ah, es coordinado. O sea, el alechado. Productor. O sea. La coordinadora que digo, a pijama, a pegar la Julián. Julián la Platayara. A coordinadora. Gran capador. Yo maite, yo lo capaz. Vaya duda, compañero. Pobre mi alma. Esta canción que hoy te canto, con el alma entristecida, nació del fondo del pecho, cual un sentido lamento. Fueron tus labios y tus ojos la guía de mi esperanza, mas un día te alejaste, sumiéndome en gran dolor. Pobre mi alma quebrantada, se impacienta noche y día, va esperando la ternura que tu amor la entregaría. Apartar nunca podría de mi mente tu recuerdo, tu presencia solamente calmaría mi ansiedad. Y tus ojos, la guía de mi esperanza, mas un día te alejaste, sumiéndome en gran dolor. Pobre mi alma quebrantada, se impacienta noche y día, va esperando la ternura que tu amor la entregaría. Apartar nunca podría de mi mente tu recuerdo, tu presencia solamente
con mi ansiedad. Caigo madre mía poco, de los hermanos Barrios, ¿verdad? Uno de ellos lleva Martiniano. Esta la música, pues no, ya voy a pegar ahí de Dios. Pedrito Burián. Señor. ¿Qué pasó con el chirimbolo del tu piano? ¿No sale, No sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué no les vemos a nuestros patrocinantes mientras arreglamos los problemas suscitados de la electricidad? Volvemos en un momento. Aña toimos en Maracá, apura jeita pemenguará. Se verso mime añonga tuba, se amigo muera peguará. Utre enviar en Begetepe, o vayetente copejasata. Upeu intepejesata, se amigo muera o Bueno, Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, señores. Acá estoy viendo un nuevo disco de Los Placenteros, después vamos a hablar. Walter está por ahí, ya vino. Excelente. Marco, ¿vos tenés algo que contarnos? Vamos a referirnos al barrio cerrado más importante que tiene el Cono Sur, Raquiura Country, mi querido compadre. Calle con dobles avenidas, con pavimento de hormigón armado, con hermosos y frondosos árboles, tendido de fibra óptica subterránea. Todas las instalaciones subterráneas, hoy 26 cámaras de seguridad, alambres con sensores de movimiento y muro perimetral. Esto y más es Raquiura Country, compadre. www.raquiura.com.py 645-021 para más informes. Espectacular Raquiura, mejor que nunca. Nuestro barrio cerrado, orgullo del país hoy. Muy bien, excelente. Profesor Pedro Burián, ahora ya suena tu... Sí. Bien, ¿qué vamos a escuchar, Pedrito? Y quiero tocar un tema, una polka canción muy linda que es poco difundida. Se llama Un poema a mis padres, de un gran pianista paraguayo que no tuvo mucho tiempo acá, ¿verdad? Oscar Torales, más conocido como Papi Torales. Ahí va. Adelante.
Ahora quiero presentarle a un gran amigo, Walter Fernández. Venime, Walter, hablamos de los placenteros. Belle popeteo, Adelante, Walter. ¿Qué tal, cómo lleva? O una música y vale, mía allá. Vaya, Walter. Asiento. Ahora. Bueno, qué bienvenido. ¿Cuándo van a venir? Y ahí con Rodrigo estuvimos ya preparando para qué bueno. 15, a mediados de septiembre. Qué Vamos a estar bueno. con el grupo completo acá. Qué bueno, Walter. Sí. ¿Y los muchachos? Y ¿Qué ahí- dicen los zarachos? Y ahí están todos descansando un poco, seguramente mirando el programa, aprovechando para enviarle un cariñoso saludo a los compañeros que están descansando después de un arduo trabajo de anoche. Sí, seguro, Sí, seguro. Estamos un poco con los ojos rojitos y Sí. eso todavía, pero Sí, bueno. bienvenido, Walter. Sí, Bueno, gracias. Qué bueno, o sea que a mediados de septiembre ya es un hecho. Marco? Sí, La sí, presencia sí, de sí. ellos, claro. La presencia en vivo ya con el señor productor ya hemos coordinado y ya Excelente. nos hemos anotado también para venir a participar un poco en este programa prestigioso que realmente mucha gente en todo el mundo, no solamente en el Paraguay, están comentando canción. Adiós, gracias. Sí, gracias a Dios. Sí. Y el último CD que... Y este es un material que Hakuasuinagua. prácticamente acá recién estamos poniendo a la vista de la gente. Realmente estamos queriendo lanzar en un gran festival folclórico el próximo 4 de agosto, poniendo ya a consideración del público este nuevo material. O sea, el 4 de agosto, ¿en dónde van a hacer el lanzamiento? ¿Van a hacer el gran festival? Sí. ¿Dónde va a ser eso, Walter? Va a ser en el centro de Utimiense, kilómetro 19, la ruta número 1. 18 y medio en realidad. Ahí estamos preparando con varios grupos, colegas que van a estar desfilando. Por ¿Quiénes van a estar ahí con ustedes? Va a estar los compañeros León Servín, nativo carapegüeño. Va a estar Kiko García. Y también va a estar la hermana Caballero, una hermosa niña que están cantando muy bien la música paraguaya. Están causando sensación en el, suerte, qué el bueno. Paraguay. Y bueno, los clamores, va a estar los placenteros. También va a estar los genios del chamamé de Cacupé. Unos Ya. colegas también músicos que siempre comparten con Qué nosotros. bueno. Y ¿Y a por a qué hora arranca eso, Walter? Estamos preparando desde el mediodía, vamos a tener asado a la estaca, vamos a ¿A tener... peor jómase? O jómase, para upaya de chico, a mí ahora como pata. ¡Qué categoría! Pensé en la Qué preparación. bueno. Éxito, Walter. Gracias por tu presencia. No, muchas gracias a ustedes. Realmente una honra. Y que lo lindo de lo de septiembre vienen. Y sí, eso es lo más importante. Estamos con la gente libre vender. Estamos Estamos. aprovechamos. Acá y Caí Benítez, sí, Caí nuestro Benítez, gran amigo. es Pedro con las Atabeo y Coa. Sí. Pero tienen mucho trabajo, nosotros lo entendemos. Y sí, la verdad Pero que... yo lo único que te digo, Chamión Anape, yo era el 15 gracias hasta hoy Cutú de Roga. A vengo a las 6 de la mañana, ahorita me veo. Ah, bueno. Bueno, Walter, está bien. Entonces, el día... El día domingo 4 de agosto estamos En Utimiense. en el centro de Utimiense con este gran Ruta festival. 118, Ruta ¿verdad? 118 y medio. Y bueno, aprovecho también para enviarles mis felicitaciones a todos los grandes amigos por este Día de la Amistad, que falta solamente 2 días. Así que, curiyuya ñaño año aguasuña de amigo. Espectacular. Y vos sabés una cosa, Walter, que Marcos tiene un premio por el Día de los Amigos. ¿En serio? Sí, fíjate un poco. ¿Qué era, Marcos? Y para estar más placentero con los placenteros, para estar en línea, mi querido amigo, la faja Pangao. Uno va a estar más placentero si elimina estos kilitos de más que a veces son odiosos. 522-610, Dismar, Salud y Cultura. Para estar más placentero con los placenteros, la faja Pangao. Muy Bien, bueno, ¿no? Marcos. Sí, excelente vendedor el señor. A Sí, Peixe, Moña, espectaculares. Y está en el grupo Génesis el adjudicatario original de esto. Ah, no me digas. De Julián, Julián, Señor. ¿cuándo era el cumpleaños de Marta? ¿No fue la semana pasada? No, justamente mañana va a ser cumpleaños de mi señora Marta y hoy estamos reunidos ahí en Cuarto Barrio Luque con los amigos, parientes y amigos que vinieron de Pedro Juan, Salto de Guairá, Ciudad del Este y de Yaguarón. Y Gracias de la Farra, a esa gente que vinieron a compartir con nosotros, con mi señora que cumple 50 años, una mujer muy guapa, compañera y luchadora
Realmente estoy muy contento por eso, Juan Cancio. Qué bueno. ¿Y seguí enamorado, Bebo? Sí, por supuesto que sí. ¡Oh, tira! ¿Cuándo ya te permiso llega más, Julián? Martita es una mujer muy guapa y compañera luchadora. La ciego, quería contar esta soy la cuña puta sombra, y Juan Cancio, y ella es esa mujer que pisa fuerte. Un saludo grande entonces a Martita. ¿No le va a dedicar algo? A toda la gente que está compartiendo con ella. Ahí en Cuarto Barrio está viendo ahí en el Ciclado Virgen Rosario. Bueno, para él dedicarte a eso, Julián. Si Jasmine, a ver, vayan, lo vigaturamos, se complace. Vamos, acabo con Peña entre amigos. Sí, señor. Ya de vamos, ya sabes. Potu morotivire se jasmin pero genoipa moroje sahape y ahí te baroje tú remimbi wipihare doña sainde viene yo arriba vaya y posa y parante coi mi arinere yo deja y jubio pura jaima Deja el jugo y saca el juba Paraguaya de verdad Reina Ana de Becama Los hippies señan el coipe Arianga que na yupente Te sarai peya puta Acá ya mátame de ahí, güey. Marquito Brizuela. El amigo Inocencio Núñez también que está de cumpleaños hoy. Deje huico sale coma que te iba a ejemplar. Oye, ome y marama señan y mano ve. Pitum ya naño jape por el jugo y pibeja. Yuabi uyurupete peñame eva y cueo yupe Ebi aupe no guaneco Sigue aguito pibeima Amano ha arajone Ibibipe sendime Ebara paya y potane Pema emao esa la pomba Ebara bañante ya Mora y ju Cristiano de Julián, última hora y tema pura Indi. Si no, va a decir la dedicada de pura Indi. Sí, a la pila. Se hace cuando una se baña enamorada. Volvemos en un momento. Y el sol va saliendo, otro día que viene, contigo a mi lado. Quiero saludarte, ¿cómo estás, amigo? Quiero agradecerte por sentirme vivo. Ahí estuvimos viendo la artesanía y estuvimos viendo el tallí florecido, el tallí amarillo. Pareció al labón, Marco, del Chaco. Sí, señor, así labón. es. Pone, tengo el labón. La sexta edición de la Expo Folklore, 15 al 22 de agosto a las 9, de 9 a 22 horas. O sea que todo el día. Más de 150 artesanos de todo el país. Entrada totalmente gratis. Les recibimos al señor Alcides Pereira y a la señora Carla Petraz. Bienvenido, vamos a hablar sobre esta sexta edición de la Expo Folklore, que cada año es un éxito.
Así mismo es, y muy buenas tardes para vos y para todo el Paraguay, y por qué no decirlo para todo el mundo, porque Re Guaraní se mira en todo el mundo. Estamos nuevamente en esta edición de la Expo Folklore, así que nos acercamos a ustedes que siempre dan la mano para la promoción de lo nuestro, el folclore, y en este programa que se dedica exclusivamente a lo que es lo nuestro, queremos mostrar una vez más a través de esto todo lo que es la artesanía paraguaya. Y no solamente esto, Juan Cancio, vamos a estar teniendo todos los días espectáculos culturales, vamos a estar teniendo danza, vamos a estar teniendo guitarra, arpa. Así que le invitamos a la gente a acercarse a la Plaza de la Democracia, como bien lo decías vos, del 15 al 25 de agosto. Qué maravilla. Señora. Bueno, vamos a tener de todos los lugares de nuestro país, van a venir a exponer, va a haber diferentes trabajos. Y la mayoría todos son los mismos artesanos los que van a exponer. Ellos traen sus productos y ellos van a vender sus productos. No va a ser caro porque cada artesano pone su propio precio de su producto porque son ellos los que realizan. Y pedimos y rogamos a la gente que vengan a visitar porque es entrada gratis. Vamos a estar en un promedio de 150, va a haber extranjeros, va a haber nacionales y va a haber también grupos indígenas que están exponiendo sus trabajos. ¿Vienen gente extranjera también? Vamos a tener unos cuantos extranjeros que están solicitando Artesano. un espacio artesano. Siempre tenemos la visita de los compañeros indígenas de Ecuador, de Bolivia, también Sí, gente de qué Argentina. La Expo Folklore ya es conocido a nivel inclusive internacional porque está en todos los medios, que es un evento que reúne a muchísima gente. Hemos traído un presente para el programa, que es trabajo con la compañera. Queremos hacer en público, ella es la autora de este trabajo y este es para entre amigos, queremos hacerle presente. Ah, bueno, muchas Como gracias. usted es un buen músico, que les conozco de hace no sé cuánto tiempo, en Areva el ya. Festival del Lago, que Sí. siempre participó. Muchas gracias, muy Está amable. hecho en charla de maíz, ese trabajo Sí, estoy artesanal. mirando acá, espectacular. Sí, abatipiré, así que los artesanos cualquier cosa puede hacer. Sí. Espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ese del vino también me gusta. Ese es para poner, está hecho en tacuara. Sí. Ese ya tiene precio, yo quiero para mí eso. Sí, este Quiero trabajo comprar. acá el compañero artesano. compañero Sí. ¿Le venden hace? Pero yo te voy a prestar para que exponga allá, pero ya puede poner vendido ya. Sí, vamos ahí vendido, Juan Cancio Barreto, ahí vamos a vender mucho más. Le quiero regalar a mi suegra que le gusta tomar un buen vino. Ah, bueno. A Tinola. Tinola, ya tenemos ya uno para tu vino, ¿eh? Vamos a escuchar un chamamé.
Vos tenés alguna invitación también, Marcos. Sí, señor. El Hogar de Ancianos de San Ignacio Misiones, un evento el martes 30 de julio, un evento solidario en el Teatro del Molino. Se llama Entre Amigos la reunión. Ah, sí. Sí, va a contar con la presencia de Tadeo Gómez con la armónica, el maestro Óscar Fernández, Martín González y la canción de Nonino Barbosa. El lindo grupo, ¿eh? Martes 30 de julio en el Teatro del Molino en San Ignacio. Ah, qué bueno. Sí, a beneficio del Hogar de Ancianos, un evento. ¿Vos no te vas, Marco? Probablemente me voy. Con Óscar. Con Óscar. Pedrito. Vamos a tocar un tema de Flores, de Cholí. Muy bien. ¿Eh? Muy bien, entonces, ¿cuándo era nuestro evento? ¿El 20? Del 15 al 25 de agosto. El 15 al 25 de agosto. Entonces, ¿una farra por cuántos días? ¿15 al 25? ¿10 días? 10 días, 10 Qué días maravilla. en la Plaza de la Artesanía y Democracia. folclore. Así mismo. Va a ser un éxito. Volvemos en un momento. No es solo palabra la amistad, es el sentir más importante al despertar, el poder contar. Qué linda imagen, Pato. Felicidades. Excelente. Red Guardián, el canal de la familia, la Semana de la Amistad. Y acá en el Paraguay no solamente tiene que ser una semana o el mes, tiene que ser todo el año. El año de la amistad tiene que ser. Marcos, ¿tienes algo? Mi querido compadre, quiero contarte que mi hermanita Mercedes mañana va a ser condecorada por el gobierno nacional por los méritos que hizo por su país también. Mercedes Lovera, muchas felicidades. Orgullo de mi familia, muchas felicidades. Hoy o mañana se organiza un festival. Hoy se hace en Fasardi una actuación de todos los músicos de la zona de Fasardi en homenaje a Alfredo y a Saúl González,
Ortigosa que fallecieron, Nuestros que compañeros. estuvieron nuestros colegas. Ahí está. Saúl y Alfredo. Estuvieron con nosotros. entre amigos. Creo que tenían 25, creo que tenían, otro tenía creo que 26 o 27 años. Fallecieron en un accidente. Son un homenaje a Alfredo y a Saúl y un abrazo grande a sus padres. Ahí están nuestros amigos. Ahí están nuestros amigos. Vamos a poner fenómeno. ¿Vos sabías, Marco, y en la audiencia, que ese 12 de junio del 2011, en el mismo programa estaba Gaby Duarte, estuvieron juntos? Así es. Y ahí está. En el Gaby. cielo ambos, nuestros ángeles, En nuestros el compañeros. mismo día, en el mismo programa, estuvo mi querida Gaby con los hermanos González, con el mismo Alfredo, día. en el mismo día. Es increíble. No, Y los tres están ya en el cielo. Homenaje entre amigos para nuestros amigos que estuvieron con nosotros. Así mismo. Qué emotivo, qué... Es increíble, ¿eh? Es increíble. Ahí está la foto. Son emociones que no... Sí, muy linda Gaby. Mira, mi amor. Haya un vacío que no puedas llenar, te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. No vas a caer mientras que estés junto a mí. Si siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión. Hasta ya no respirar, yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Qué bárbaro. ¿Por qué no le brindamos un aplauso grande a nuestros colegas que estuvieron, a Gaby, a los hermanos Alfredo y Saúl, y que hoy tengan un éxito fenomenal, porque yo les aseguro que en este festival que van a organizar para Alfredo y para Saúl, van a estar ellos presentes en ese escenario con cada uno de sus colegas y sus amigos que realmente lo conocieron, que tuvimos también nosotros la suerte acá en La Peña Entre Amigos de tenerlo a estos tres grandes valores y qué grandes amigos. Música, señores. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a... Como te dice Cuadernos ahí de Benito Sanabria y Vino Velasco. Rosa potente sea forrata, cose quadernos ahí vení. Orongo y peambo llevata, pipe ojota se va y te ir. En cada margen a dedicar
bucata, dai bottine ese verso mio. Cada estrofa le repasata, il maguarei sale corregir. Profesora del país. Hoja por hoja se aplanzata, cose cuadernos ahí me vi. Apute te pecata gravata, clavel potevi a mí. Entre las flores más codiciadas encuentro una de Alelí. En cada pétalo va colgado felicidades a Maidei. Este Diego Ebone el saludo lo lleudí. Ahora hay bobo en el jardín y por la beba y botellí. Hoja por hoja a dibujata, José cuadernos ahí me vi. Y San colores se afirmata, arubón de ver. Bueno, señores, le esperamos hoy en el cumpleaños de Marta Arzamendia después de la actuación. Volvemos en un momento. Espectacular. Señores, un abrazo grande al Club Olimpia. Realmente un honor. También nosotros, los músicos, tenemos a nuestro Ever Almeida, que es del grupo Génesis. Oye, va Almeida de hizo huevente, Estoy cada día mejor con mis tíos. Aprendí a aprovechar al máximo cada centavo. Básicamente porque empecé a escuchar al maestro Bujo y a sus consejos. Vamos a hacer un ejercicio práctico y les cuento para que ustedes también quede, Marco. Se enteren. ¿Sabía que con los paquetigos de mensajes pueden ahorrar hasta el 90%? Marcar asterisco 222, numeral, opción 2 y siguen los pasos. Si querés saber más tips del maestro Bujo, encontrarlo en el Facebook y Twitter de Tigo. ¿Cómo es el Bujo? Solutecno S.A. Soluciones gastronómicas para acontecimientos sociales. Reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzos empresariales, coffee, bread, buffet, organización integral de eventos en general. Organizamos almuerzos, cenas, colación, despedida del año. Cualquier consulta a los teléfonos 021-308-575. Hablando de bocaditos en agua, ¿sí? Más adelante, vea. Señores, un programa más, un domingo más. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar con todos ustedes. Un abrazo grande. Gracias por prender su televisor y ver La Peña Entre Amigos. Porque realmente La Peña Entre Amigos, miramos ahí está Bujo. Ahí está el maestro Bujo. Nos vamos. ¿Por qué no hacemos un chamamé, compañero? ¿Y Gatovio? Ahí va.
presentación de Tigo.